Buenas, buenas. ¿Alguien ahí? ¿Cómo están hoy para hablar de entidades? Voy a estar invitando a Edu, mi compañerito de Jugando con Entidades. Hola, Yami. Buenas, buenas. Hola, Clara. Y aquí estamos. Sí, entidades. A ver si lo veo a Edu y lo invito. Edu, si estás igual, me puedes mandar vos invitación. Yo todavía no te vi. Buenas, buenas. ¿Ya van pensando preguntas? Te pido una pizza. Espero que hoy me tiene que hacer de comer. Acá está. A ver, te estoy buscando, Edu. Qué loco, no lo tengo habilitado. Edu, probá a mandarme voz. Ahí está, ya te a hablar de entidades. Y me parece que tenés la cámara dada vuelta. Espera que Sí, te esperamos, tranquilo. lo que no sé, a ver cómo se da vuelta la cámara. Toca con la mano, como cuando sacas una foto. Ahí está. Ahí está dando vuelta, me parece. Ahí está. Ahí está. Buenas, Llegamos. buenas, señor. ¿Cómo va? Hola, Gise. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué haces, Mar? ¿Cómo va? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, todo bien, todo Porque en un bien. momento se cortaba. No, bueno, ahora te escucho bien. Puede ser, hay momentos en donde la internet por mi casa se corta en algún momento, pero bueno, veremos qué sucede. Bueno, te iba a decir, primero ojo con lo que decimos y vamos a pedirle contribución a las entidades presentes para que no hinchen los Totalmente, ya pelotazos a está, la conexión. Vamos a hacer más ya está todo, espacio. está todo hablado para que esto salga. Claro, y yo pensaba, yo también lo hice recién hace 2 segundos, antes, mientras preparaba y dije, uy, vamos a hacer más espacio. Eh, Ujú. y de qué estamos hablando? Pero bueno, no lo vamos a contar ahora, porque si empezamos por esto no se va a entender nada, ¿no? Pero bueno, hay que hacer No, más espacio para que las entidades nos contribuyan. Lo resumí. Sí, en sí es no solo para que contribuyan, sino el espacio está dado porque le permitís a las entidades que están ocupando un lugar que también se vayan. Entonces eso genera más espacio. Ahí te está saludando Yami y te dice, hola compa de Mindset, Yami mi prima. Claro, te van a conocer, hay un montón de personas que ya te conocen ahora que lo pienso. Que te conocen pero que no te vieron. Claro, sí, Él es nos hemos es conocido el por los Edu, un mindset. montón. Claro, hay un montón de personas que te van a conocer. Que ya te conocen en realidad y que ahora te van a ver. Mirá, ahí te dicen. Ahí te saludan, pero no es de Mindset. Buenas. Uh, personas que van a estar escuchándote hablando de esto. Tatán, tarán. Va a recibir Edu, ¿eh? Saludos de Ecuador, dicen.
Yo los mensajes los veo más tarde por la computadora porque por el teléfono no veo ningún mensaje. Y lo recibo con cierta demora. Pero ¿por qué no En lo ves desde el el, celu? porque te veo a vos y me veo a mí nada más. Qué raro, deberías ver acá abajo, o sea, donde vos me ves a mí arriba, ¿no? Sí. Abajo, No, yo no, arriba de tu imagen veo los mensajes. Ahí lo deberías ver vos. Qué raro que no lo ves. no. ¿Será que habré, bueno, ni idea. Igual no pasa nada, yo leo las preguntas. Mejor así no te distraen. Listo. Exacto. Yo te sigo. Como te dije antes, yo te sigo. Vamos sí, a muchas personas estuvieron pidiendo esto porque ya no me acuerdo por qué fue que lo comenté o que hice un comentario y dije que iba a hacer algo con vos. eh, o que o hay ciertos temas que me parecen más divertidos hablarlo con alguien. Y como nosotros ya estábamos haciendo nuestros experimentos tuyos, vamos a contarles que nosotros nos juntábamos, nos hacemos intercambio de barras. Yo también hago procesos de cuerpo y nos hacemos esas cositas, Edu y yo, nos juntamos. Empezamos a hacer otras cosas. Yo suena raro. Sí, o sea, empezamos a intercambiar conocimientos. Claro, y también experiencias, ¿no? Con el tema de las entidades, más Sí, allá de aprender ciertas cosas juntos, compartir las experiencias y darnos ideas nos empezó a nutrir un montón, porque vos me das ideas a mí, yo a vos, y eso empezó a ser muy nutritivo. Eh, y bueno, lo que sí noté dentro de los pedidos, primero me sorprendió porque cuando vos empezamos a hablar de entidades, no pensé que era algo que les iba a interesar, y como lo empezaron a pedir, digo, bueno, también me hizo gracia qué es lo que piensan, ¿no? Porque generalmente se piensan cosas de las entidades que no son, así que me parece que está piola decir eso. Así que los invito a todos a que se pregunten qué piensan que son las entidades, que no lo son. eh, y bueno, y que yo voy a estar leyendo las preguntas y también administrándolas un poco. Edu, perfecto, listo. ¿qué, qué es una entidad? Eh, una entidad, una de las definiciones es todo aquello que tiene energía. El- con lo cual podemos decir que entidad es todo lo que nos rodea. O sea, mm, desde el espacio que habitamos, o sea, eh, tenemos la energía del aire, la energía del sol, mmm, la energía de las plantas, de los animales, la energía de las cosas que podemos llamar inmateriales, o sea, desde la heladera hasta, no sé, la cocina, o sea, o el horno eléctrico. Claro, No porque tenga yo lo electricidad veo como que significa todo tiene su cuerpo energético. Aunque hablemos de entidades con cuerpo o sin cuerpo, el cuerpo energético lo tenemos todos. exactamente. Y un poco por eso, quienes están en el tema hablan de que las entidades se debería en algún momento empezar a hablarse del reino de las entidades o el reino de la parte espíritu o espiritual. Así como hace un par de siglos atrás no se conocía el tema en profundidad de virus bacterias, se puede decir que este es un mundo que al cual se lo desconoce, y porque se lo desconoce no significa que no exista, existe, y cuando uno empieza a tomar contacto con él, te das cuenta de todo lo que tiene, o sea, desde lo que te ayuda, eh, o lo que te facilita más que te ayuda, porque lo que uno hace es como pedir contribución, pedir que el entorno, como decíamos al principio,
se abra o se expanda. Esa es una contribución que uno le puede pedir a las entidades. Y eso ayuda a ver, no me quiero meter tanto, tan de golpe, antes de meterte ahí, empecemos a contar o aclarar que todo lo que generalmente pensamos que son entidades no lo son, porque hay tanta información o desinformación con las películas que primero hay que como poner más claridad en esto de que hay mucho miedo. Entonces con eso que estás diciendo ya es como, ay, pero ¿qué le vamos a pedir? ¿Pero qué pueden hacer? Pero, ¿no? Sí, por eso me estaba frenando, porque no quería entrar tan de golpe en el tema. Por empezar, tenemos un montón de información de películas que no es verdad. Las entidades, o sea, así como estaba diciendo, todo aquello que tiene energía, por otro lado, como estuvimos mal instruidos sobre el tema, o sea, no es algo a temer el tema entidades, así como en algún momento se temía de la peste bubónica o de la peste negra y después se descubrió que era algo tratable con la medicina. Hoy se le sigue no es una miedo cosa... al COVID. Hay gente que le sigue teniendo miedo al COVID, sí, usted bien lo ha dicho. Pero bueno, el tema es saber que la entidad por sí sola no puede hacer nada. O sea, es todo lo contrario de las películas. O sea, un espíritu no me puede asustar si yo no le permito que me asuste. Tomando tus palabras, y es mi elección que alguien me asuste. Y es verdad, es así. Igual que alguien con cuerpo. Pero para eso, ¿cómo? Igual que alguien con cuerpo. Una persona, digo, que podríamos decir es una entidad con cuerpo. Es que por eso la entidad o los espíritus no pueden hacer nada por sí solos. O sea, necesitan de algo, y para ese algo es un esfuerzo muy grande para ellos mover ese algo. O sea, una entidad también podría, si se quiere, en parte son las ideas de enojo. O sea, dejarse atrapar por el enojo es dejarse abrumar por todas las entidades que tienen lo mismo, entonces uno se queda metiendo en esa cosa de estar enojado y cada vez está más enojado. Y la forma de salir de ahí es, como bien decís vos, es elección. Creo que igual ya te estás metiendo mucho. Espera, rebobinemos. Que los van a matar a preguntas. Van a decir, ¿pero cómo? Mira, acá tenemos una pregunta. No, pero por eso, volviendo para atrás. Lo primero es perderle el miedo. O sea, saber que la entidad no puede hacernos nada, que no... y que nada de lo que dicen las películas. No es nada que dice la película, no es nada malo, no es algo que arrastre cadenas o que me venga y me despierte de noche, nada que ver. Todo eso es película. De alguna manera podríamos decir que no hace falta verlo como algo distinto a nosotros, que también somos una entidad con cuerpo. Exactamente. Bueno, te dejo algo ahí. Nosotros somos más que una entidad. Sí, porque, claro, como bien dijiste, bueno, está bien, pero no quiero meterme... Somos una entidad con cuerpo. Vamos despacio, claro, que recién empezamos. Dice, escucha la pregunta de Clara. Dice Clara, cuando se me prende la radio en casa o se cambia la música, ¿cómo puedo saber quién es el que hace eso? Preguntándole quién es. O Eso sea, te iba a decir, Clara, siempre la información la obtenemos con preguntas. Sí, y la pregunta que sigue a esto va a ser, ¿y cómo sé la respuesta? Las respuestas en estos casos son sí o no, y se pueden saber
o por un proceso de cuerpo, o sea, estando parado uno pregunta, o sea, estando de pie, uno puede decir su nombre y según para el lado que se mueve el cuerpo, para adelante o para atrás, uno lo puede tomar como la respuesta positiva. Y después Eso puede que está decir explicando otro Edu es que nombre. se llama testeo muscular. Bueno, lo puede hacer por ese lado o lo puede hacer como dicen otras personas, a través de liviano pesado. O sea, yo digo mi nombre, sí, voy a sentir como una liviandad dentro mío y me digo, yo soy fulano de tal y voy a sentirlo algo opuesto a la liviandad que sentí antes. Entonces, ahí yo ya tengo cuáles son el positivo y el negativo, el afirmativo o el negativo. Con eso uno empieza a preguntar bueno, el quién es. O sea, es una entidad, el que me cambia la radio es una entidad, ahí va a tener un sí no. Este, si es una entidad, ¿qué estás buscando? ¿En qué te puedo facilitar? ¿Tenés un mensaje para mí? ¿Tenés un mensaje para alguien más? O sea, como si se quiere a alguien que le toca el timbre le viene a traer un paquete. O sea, esto para mí es más o menos lo mismo. Así con la que Acá cambia está. la radio o con la sensación que yo pueda tener dentro de mi casa. Sí, yo también quiero agregar eso, justo Clara te pregunto, ¿y cómo me contesta? Claro, o sea, ya te vos te adelantaste la pregunta, ya me dice, con un péndulo, quiero agregar acá con esto de que, primero, dejemos en claro que esto es una práctica. Más practicamos, más percibimos. Al principio, cuando uno recién empieza con esto, tiene que hacer preguntas como cuando orientamos a alguien, imaginemos un niño que siente algo y no sabe describir con palabras, ¿no? Pero no es que no sepa describirlo con palabras, es que le tenemos que dar herramientas al niño que explique que, que no sabe describir lo que le pasa y entonces le decimos, ¿sentís algo? Sí, ¿en dónde? ¿No? Y el niño va mostrando. Lo mismo con entidades, pero también hay una cuestión de que en la medida que más practicamos, nuestro percibir, percibimos más información. Así que lo que está explicando Eh, Edu de guiar con las preguntas es porque es la manera que obtenemos la información de, uno podría decir quién sos y tal vez uno lo percibe, pero si no lo percibís empezás, no sé, sos fulanito, sos ta, 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 y ahí con el testeo muscular recibimos el sí, no, o el ligero pesado. Pero el ligero pesado también es algo que hay que practicar. Yo al principio decía, che, yo no me di cuenta, o sea, el por, ligero eso, pesado, por eso yo te empecé, yo mencionaba, empecé el test muscular. por eso, tanto el test muscular como el liviano pesado, como bien dijiste, son prácticas, o sea, hay que conocer la percepción de uno en eso, y lo más fácil es hacerlo con el nombre. O con algo que uno sepa que la respuesta es sí. Este, vivo en tal lugar y para obtener el no, decir vivo en tal otro lugar o cambiar la dirección o lo que sea. O sea, pero es una práctica. Yo con el test muscular lo usé mucho tiempo, también usé mucho, o sea, yo tuve bastante práctica en su momento con el uso de péndulo y con el péndulo me sale muy bien también todos los testeos. Y es una práctica. Este, pero siempre que empezás es necesario, por decirlo de alguna manera, calibrarse, saber tomar conciencia de cuál es el sí y cuál es el no. Y como decías antes, a medida que uno percibe más, tanto en esta práctica de liviano pesado y tomar contacto con quien prendió la radio o lo que uno siente que está pasando en la casa, empieza a generarse un nivel de conciencia más alto, o sea, en donde
por lo menos desde mi caso y de la gente que conozco, te sentís más a gusto con el tema de entidades. Sí, antes de seguir quería contar, justo acá G se pregunta, ¿los olores también pueden ser que vengan de una entidad? Hace 2 días que estoy sintiendo olor a Sí, rosas sí. dentro de mi casa, sí, totalmente. Eh, es una entidad lo mismo que el humo. El humo también es una entidad. Lo que quería Y si aclarar es uno que, vive, sí, si uno vive, que si uno vive en algún lugar donde se produce, puede darse en el campo, cosas así, donde se producen quemas de pasto, de pasturas, y hay épocas del año en donde se llena de humo la casa, uno puede tener en su ambiente entidades de humo y puede pedirle que se vayan y se van. Y el olor a humo se va. Hablan lo de que que, se cambia la orientación del viento cuando se producen las quemas para que no entren a la casa. lo que quería aclarar es que el test muscular no tiene nada que ver con entidades, sino que es una técnica o herramienta que usamos para que el cuerpo nos dé la información. Para eso entonces aclaremos que el cuerpo tiene su propia conciencia, que nosotros le podemos hacer preguntas al cuerpo y cuando le hacemos preguntas al cuerpo, el tema es que hay que aprender a percibir las respuestas del cuerpo. Una de las maneras es, por ejemplo, el péndulo. Otra es el testeo muscular. A mí, de nuevo quiero aclarar que es todo práctica, porque si no piensan que lo estamos contando así como que es muy fácil. Yo el testeo muscular lo aprendí con la técnica Psyche y al principio fue toda una práctica y no me salía. O sea que al principio era primero practicar el testeo muscular. Esto es para obtener la respuesta que te la da el cuerpo de sí y no. No es de entidades, sino estamos usando una técnica para tener respuesta. Acá clara pregunta, ¿uno se siente liviano o pesado? Hacemos la pregunta. Cuando vos haces la pregunta como por ejemplo, irte de viaje mañana, ¿se siente liviano o pesado? Lo que pasa es que, de nuevo, es como la práctica del testeo muscular. Eh, a mí lo que yo puedo decir de mi experiencia es que cuando uno hace una pregunta y decir cualquier cosa, no, no solamente para entidades, sino para, no sé, como pizza o carne, o cualquier pavada, es ligero o pesado, eh, el, cuando lo pesado como que se siente tal vez un poco más y el ligero es más rápido, es más fugaz y a veces yo no me daba cuenta al principio. ¿Te pasó eso, Edu, en la práctica? O sea, yo sigo, a veces Eh, hago el testeo muscular por las dudas, pero como que no se muestra de la misma manera para cada uno. O sea, es muy personal. eh, es muy personal. Por eso insisto, es, es una buena práctica trabajar con algo que uno sabe que es un sí, desde el nombre de uno hasta el lugar donde vive. Y el opuesto, o sea, me llamo Eduardo, me va a dar sí, me llamo Ramón, me va a dar no. Eh, vivo en Capital Federal, sí, vivo en Tucumán, me va a dar no. Entonces, ese tipo de cosas. Pero eso, como, como decíamos antes, es práctica, o sea, no es que a la primera vez que lo haga me va a dar. Probablemente sí, pero en una segunda o una tercera no me voy a sentir del todo, no voy a tener una respuesta exacta. Por ahí tenga que, lo que yo denomino calibrarse de nuevo. O sea, volver a preguntar hasta que uno se sienta seguro tanto con lo liviano pesado como con el test muscular. Sí, yo creo que una buena práctica es que cuando una de las cosas, un testeo muscular que nos habían enseñado cuando hice las prácticas de Psyche fue decir tu nombre. Mi nombre es Marcela Alejandra Vázquez y tragar, ¿no? Tragar la saliva. Después decir, mi nombre es un nombre que no sea el mío y tragar. Y se sentía la diferencia en que uno le costaba tragar. O sea, a nosotros en Psyche nos dieron distintos testeos musculares, no nos dieron solamente el conocido con No, el sí, cuerpo, hay sino que varios nos también. dieron un montón más. También está El de los de, no sé si lo sí, conoces. también está No, así, así, hay varios. no, el hacer esto.
el rozar el pulgar con el índice. Sí, Y sí, 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 buscar cuál es el hicieron sí y varios. cuál es el no. Nos Y hay dieron gente que le a mí, resulta uno y hay gente... O sea, yo tengo un amigo que le resulta el manejo el dedo y no puede hacerlo de parado. Conozco otra persona que sí tiene que hacerlo con el brazo extendido, porque claro. no, en Kansai que se ve eso, porque si no, no obtiene respuesta. Por Eh, eso, pero son está distintos, bueno, lo mismo que el péndulo, hay gente que le sirve y hay gente que no le sirve. por eso Y hay estamos gente que le contando sirve el varios péndulo de madera u otro. por eso estamos contando varios para que cada uno busque y practique y no se queden con una sola cosa. Si no nos quedamos con que, ay, no me sale y ya está. No, busquen que hay otro, hay un Ujú. montón de otros, pero sí, ¿por qué estamos tan repetitivos con la práctica? Porque verdaderamente el ligero pesado o el test muscular uno se siente más confiado con la práctica, pero como con todo, ¿no? Uno ya se va familiarizando. Si lo haces una vez, dos veces, tres veces, no te vas a dar cuenta. Ahora, si lo haces todos los días, aunque sea una vez, ya empezás, es como a reconocer, uno empieza a reconocer cuál es el sí, cuál es el no, o cuál es el ligero y cuál es el pesado. Por eso estamos contando con Edu las distintas cosas que hemos hecho y aprendido. Acá Jessy dice, hace varias noches que me despierta a la madrugada alguien con voz de mujer, claramente la escucho y dice mi nombre. A mí me pasaba eso cuando estaba en las prácticas de viaje astral. Y me hacían así. Sí. O sea, yo escuchaba, me hacían esto y yo, ¡ting! Me desperté y digo, la puta madre. Eso significa que ya estás en astral, porque A mí me pasa varias veces estar acostado y sentir que me mueven la cama. Y sí son entidades. sí, que sean entidades, vamos a seguir aclarando que no hace falta que tener miedo. No asuman nada. Yo creo que los Mm, peores errores que se hacen es, primero, tener miedo y segundo, pensar como, me vienen a hacer algo. No. Sí, por eso mencionaba antes, no tiene nada que ver con las películas. Que una entidad quiere tomar el contacto con uno es una cosa buena, porque o por una cuestión de un mensaje, o por una cuestión de una advertencia, o para hacerse notar de que se sepa que tiene todo un equipo que está ahí a su disposición. Generalmente cuando uno siente esto que mencionan del nombre o de que lo tocan, es porque uno está pasando por algún momento en donde está necesitando cierta ayuda, entre comillas, o mm, se sintió abrumado en algún momento y no sabe qué hacer y no sabe que tiene todo un equipo a su alrededor que no digo que van a trabajar para él o lo van a sacar del entuerto, pero le pueden hacer la carga más liviana. Sí, sobre todo porque a mí me pasa de que muchas personas me hacen las preguntas y quiero que quede claro esto del miedo, porque cuando dicen, no, lo que pasa es que yo me di cuenta que acá había algo y entonces empecé a decir que se vaya y sacarlo. Y yo digo, pará, no saques nada. ¿Por qué vas a sacar si puede ser alguien que viene porque vos pediste algo? No importa que hayas pedido, porque es súper amplio los pedidos, o sea, las personas piden mucho y hay que recibir a la entidad. Y esa entidad muy probablemente estaba ahí para contribuir. Entonces, Bueno, ¿por qué la vamos a sacar es, si no le es, preguntamos es, para qué vino? ese es el otro tema, el tema de recibir, o sea, que vos los has tratado muchas veces. Por ejemplo, uno puede decir en algún momento del día o cuando está yendo a algún lado, qué ganas de llegar rápido. Y ese es un pedido, o sea, ya es un pedido, uno lo puede tomar un pedido del universo, pero la comunicación con el universo está dada por las entidades. Entonces, por ahí en ese momento uno no llega rápido, pero llega más rápido en otro lugar o le aparece alguna información en otro momento de, mirá, no había nadie en la calle y llegué, y eso es porque uno una vez hizo el pedido. O sea,
una cosa que cola, ya sí. o que los números, no sé, se aceleren, pase algo, y aunque tenías un montón de números adelante tuyo, de pronto te llaman a vos, ¿no? Ahí está cómo funciona el pedido. Lo que pasa es que generalmente ahí las personas no tienen conciencia de ni lo que pidieron, ni lo que, no tienen conciencia de que eso que dijeron o pensaron funcionó como un pedido y después piensan que es casualidad encima, o sea, no reconocen Bueno, que lo crearon, peor todavía. exactamente, o sea, son ideas que uno tiene, o sea, como descargarse, uno lo hace como un comentario de qué ganas de llegar ahora, o qué ganas de llegar más rápido, qué ganas de que no haya tránsito, que el tránsito vaya más rápido. Y yo lo uso. Yo Sí, cuando ando como por la conseguir calle estoy apurado, estacionamiento. yo pido que el tránsito fluya o conseguir espacio y lo logro. O sea, eh, genero eso, pero no porque soy yo, está al alcance de todos. Sí, O sea, yo también lo hago. y el alcance de todos está, por un lado, por creer en eso, permitirse que eso se reciba y saber que lo que nos llega es a través de ciertas energías que están acompañándonos, a las que no le tenemos que tener ningún tipo de resistencia. Porque como dije antes, eh, están para ayudarnos, o están para acompañarnos, o están para facilitarnos tanto a nosotros, a ellos, como ellos a nosotros. O sea, es Mirá justo, mirá lo el que tema. decís y justo te leo lo que dice Carla. Hace unos años todo el tiempo se me manifestaban entidades, figuras, ruidos, de todo. Eran tantos que pedí que no me siga pasando y prendía velas blancas. Y cuando uno pide, dice, me daba miedo porque no sabía qué hacer. Y gracias, Carla, por tu comentario, porque es lo que habitualmente pasa. ¿Por qué? Porque se tiene miedo. Como se tiene miedo, no sabes qué hacer y entonces ni te enteraste para qué venían y probablemente venían para contribuirte en algo. También a veces pueden ser que pidan facilitación, ¿no? Pero mira qué bueno este comentario, esta experiencia, porque es lo que normalmente pasa y esto pasa porque hay miedo y Sí, desconocimiento. el miedo frena todo contacto. El miedo, por empezar, tomando tus palabras, es un juicio. Todo juicio limita el trabajo de la conciencia, con lo cual Ni no nos recibir, permite comunicarnos con las entidades. ni recibir. Eh, hay un, bueno, hay ejercicios que te dicen pues lo conoces, del bajar las barreras. A mí me gusta más cortar la cinta. O sea, yo a veces pienso que los juicios o las barreras que nos ponemos es como en esas cintas plásticas que delimitan algunas veces porque hay una obra en construcción o algo por el estilo. Y a mí me gusta tener esa idea que hay una cinta plástica cuando yo pienso en algo que no puedo y digo, bueno, la corto. Bien, ahí cada uno tiene que usar lo que le sirva a uno, yo me expando. Exactamente, exactamente, a lo que cada uno le sirva. Podés hablar de una puerta, de abrir una puerta, o sea, pero todo, todo aquello que me genere pánico, miedo, que no me deje avanzar con esto del conocimiento de las entidades, me limita. No me no, no me permite tomar el suficiente contacto con ellos. Y como dije antes, el contacto es de ida y vuelta. O sea, las entidades me permiten llegar más rápido cuando pido que se libere la calle, y a Va su a vez yo pasar. las ayudo cuando Sí, sí, pero cuando vos decís se las ayudo, dejemos en claro que, mirá cómo le pierden el miedo a las entidades con esto que voy a decir. Si las entidades están acá y se presentan para facilitarnos la vida, ahora las reciben todas. Es decir, todos quieren entidades ahora. Puede ser que las entidades estén para contribuirnos, pero también puede ser que necesiten algo de nosotros y que quieran que las facilitemos. Pero de todas exactamente. formas, incluso creo que facilitarnos es una contribución para nosotros. O no sé, por lo menos a mí me encanta.
ser una contribución para las entidades. No, o sea, en sí vos le estás brindando algo a una energía en forma desinteresada, lo mismo que sucede con ellas. O sea, es una contribución de ambos lados. Cuando, cuando les tenemos miedo, no solamente no las podemos recibir, sino que es como todo lo demás, ¿no? Cuando yo digo, si hay juicios con el dinero, entonces no vas a poder recibir el dinero. Si hay juicios con las entidades, o sea, si hay miedos con las entidades, no vas a poder recibir las entidades, ni mucho menos no vas a poder recibir la contribución. También que quede claro que todo a lo que le tenemos miedo, eso nos va a controlar. Da igual si son las entidades o si es tu mamá, tu suegra o tu marido, todo lo que tengamos miedo, no nos damos cuenta que le estamos entregando nuestro poder personal, que nos lo sacamos, se lo entregamos y eso, no importa que sea eso, nos controla. Entonces, también apaga nuestro recibir y nuestra conciencia, porque las entidades, eh, podemos decir también que es el desconocimiento de las entidades y todo lo que pensamos que las entidades son y no son con las películas. Haciendo un poco de resumen para las personas que se están sumando, que veo que se están sumando un montón de personas. Eh, y con respecto a esto de cómo se contactan, bueno, justo en las preguntas ya estamos viendo varias, ¿no? Porque pueden ser con la parte electrónica, que creo que es lo más común, las luces que se encienden, esto como decía Clara, ¿no? Lo de la radio, eh, las entidades como que tienen mucha facilidad para alterar cosas electrónicas, pero no es la única manera. A ver, mm, tienen más facilidad de contactarse con, con la persona, eh, a través de, como de ideas o de sensaciones. O sea, cuando uno siente que por acá pasó algo, por el costo, uno a veces tiene como le pareció ver algo al costado de uno. Esa es una forma de que se hacen presentes, o te dicen estoy. No es para asustarse, porque no es que va a aparecer ahí un monstruo de película, todo lo contrario. Como dije antes, si la entidad nos busca o nos contacta o quiere que la contactemos, es por alguna necesidad que tienen para nosotros, para contribuirnos a nosotros, porque en algún momento iniciamos el pedido. Mira, dice Clara, ok, yo no les tengo miedo, me causa gracia y apago todo y me voy a dormir. Entonces tendría que preguntar algo, ¿no? Sí, claro, porque por algo te pasa eso que te pasa. Y ya me dice, usan a los niños también. Tati es muy perceptiva. Primero que quiero aclarar que no es que usan a los niños, sino que los niños lo perciben con mucha facilidad y los adultos no, porque tenemos un montón de ruido con estupideces de pensamientos. O sea que Los si no chicos tienen tuviésemos más liberada la conciencia por eso. Lo mismo porque no tienen un que sistema los de defensa como animales. nosotros lleno Los de boludeces, igual El que los famoso amigo animales. invisible de el famoso amigo invisible de los chicos, muchas veces son entidades. O sea, Sí. yo Que te después conté vienen el caso los y sí, padres y te dicen, lo soñaste, ¿no? claro. Yo te conté el caso y lo voy a reiterar ahora. Yo tenía 6 años, estaba llegando con mis padres a mi casa y mi mamá me dice de entrar. Yo me acuerdo que era una mañana o media mañana, y le digo, no, me quiero quedar a ver el accidente. Y me puso una cara, no sé si no me hizo entrar de un cachetazo. 10 minutos más tarde un colectivo se lleva puesto un poste en la esquina de mi casa. ¿Y de dónde saqué yo eso? Y percepción de chico. Percibiste, ahí está, pará, gracias por eso, porque ya me estaba olvidando lo que quería decir. Cuando
clara pregunta, ¿tendría que preguntar algo? Sí, cuando Yami dice esto, de que Tati, que es su hija, percibe, eh, aclaremos que todos percibimos y lo que quería aclarar es, no hay diferencia entre percibir entidades y percibir el cuerpo, el mío, o por ejemplo, el de mi pareja o el de mi mamá, aunque mi mamá esté en su casa. Y lo que iba a contar es que yo la hice, mi mamá se está haciendo conmigo facelift, porque bueno, proceso de cuerpo hay uno que se llama facelift y es para un montón de cosas, pero dentro de ese montón de cosas, que es una lista enorme, tiene que ver con la belleza, las arrugas, qué sé yo, y está fascinada con eso porque ya en la segunda sesión ya notó la diferencia, entonces los lunes viene a casa a que le haga. Y, y el martes me levanté y percibí una información de mi mamá y no dije nada, simplemente la percibí y al rato ella me mandó un audio y me contó algo y yo lo percibí antes. Entonces, ¿por qué quiero contar esto? Porque no hay diferencia entre percibir a mi señora madre, que es una entidad con cuerpo, y que estaba en su casa, y me pasa mucho eso con Yami, que Yami está en otra provincia, está en Tucumán, yo estoy en Buenos Aires, y de percibir cosas de Yamila, no hay diferencia con percibir entidades, es lo mismo, porque en realidad es siempre percepción. Porque con esto Exactamente. lo que quiero, lo quiero aclarar porque si no pensamos que, ay, tenemos que llamar a las entidades, que igual si las queremos llamar van a venir, sí, pero igual hay una cuestión de percepción, de que uno se tiene que ocupar de qué, de no tener miedo y de recibir todo y uno empieza a percibir más la información, que muchas veces así también nos pegamos, no nos pegamos, pero nos agarramos de alguna manera ciertas dolores o molestias pensando que son nuestras y no son nuestras, y nos liberamos de eso preguntando qué es esto o a quién le pertenece esto, y quizás estás percibiendo lo que le Exactamente. pasa al vecino. O sea, con el qué es esto, a quién le pertenece esto, puede contribuir para mí, puedo contribuir yo para eso, son todas la cadena de preguntas que uno puede organizar cuando tiene alguna sensación extraña en el cuerpo, o cuando siente que hay algo que no, con lo que no está cómodo, o, o se siente muy cómodo. Cuando uno se siente muy cómodo, muy relajado, es porque se abrió espacio. Entonces, así como decimos, ¿qué más puedo ver en todo esto? ¿Puedo contribuir a alguna entidad? ¿Hay alguna entidad acá que tenga un mensaje para mí? Eh, no solamente en la incomodidad, sino en la comodidad. O sea, eh, ¿por qué digo esto? Porque es un ejercicio con el que uno empieza a tomar contacto con este reino espiritual y que está presente. O sea, esto que vos decís del contacto con tu mamá, vos lo lográs por todo tu trabajo previo. No es porque dijiste yo quiero tener contacto con las entidades de mi familia. No. No. Bueno, pero también hay que tener una tolerancia a, en esto, porque van a decir, y bueno, ¿cómo se practica? No hay una forma, hay un montón, pero también es eh, la, el saber gestionar cuando es incómodo, porque tengo que reconocer que he percibido un montón de cosas que no me resultaron divertidas y que, bueno, Mm. también fue una oportunidad para decir, bueno, a ver qué me está pasando con esto que percibo. O sea, he percibido cosas que vamos a decir, que de alguna manera me afectaron emocionalmente o que me resultaron muchísima incomodidad, que, bueno, esto no me gustó, y en lugar de querer cortar mi conciencia fue, bueno, ¿no? Justamente ahí, hacerme preguntas de no solamente qué estoy percibiendo, sino de que estoy siendo consciente, que no estoy reconociendo, y que y poder yo reconocer mi incomodidad para decir, me tengo que, o sea, esto es mío, y, y después tener más claridad con eso para yo ordenarlo y gestionarlo en mi vida, pero yo lo tomé siempre como oportunidades de ser más conscientes de cosas que antes no lo era. Pero sí es verdad, o sea, lo que sí quiero blanquear es que no todo me resultó color de rosa y que si bien eso es una práctica diaria, hay un interés mío de querer percibir más,
pero bueno, me ha resultado es, incómodo muchas veces. es interesante lo que comentás porque es así. Es como cuando uno se decide, no sé, correr una maratón. Y para correr una maratón uno tiene que salir primero a caminar, caminar varios kilómetros, hacerlo con una cierta frecuencia, y no todos los días va a querer hacerlo. No todos los días va a querer salir a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, pero lo tiene que hacer. Y acá, cuando uno empieza a percibir, y se va a encontrar con cosas que por ahí le son propias, que es parte de su conciencia de limpiar, por decirlo de alguna manera, o sacarse o ordenar esas cosas que estaban ahí dando vueltas. Pero si uno dice, no, yo esto no, esto sí, pone la cinta y genera un límite, con lo cual se limitó en la conciencia. En vez de decir, bueno, está bien, esto no me gusta, ¿qué es esto? ¿Cómo puede contribuir a mí? ¿Yo puedo contribuir con ello? ¿Tiene algún mensaje para mí? ¿Tiene algún mensaje para un tercero? ¿De dónde viene esto? O sea, preguntas, preguntas, preguntas. Sí, y también, pero también, además de preguntas, nuestra actitud de estar presente y querer saber más, porque la última vez la semana pasada cuando nos juntamos, ¿qué nos pasó? Nos corremos barras o los procesos y estamos haciéndonos preguntas y a veces empezamos a mover un montón, ¿no? Yo te hago una pregunta y es como, pará, porque empezamos a percibir y es incómodo y vos mirando para arriba, viste una entidad en el techo, te pones a facilitar una entidad, digamos, todo lo que se mueve es como que hay que estar dispuesto, primero estar presente y después estar dispuesto. Entonces, yo creo que también está bueno poder decir o compartir y comentar que salgamos del, ay, no sé qué hacer, que cuando uno está dispuesto, haciendo preguntas, esto es Ojo, más simple, ojo, ¿no? sí, pero también cuando uno no sabe qué hacer, es bueno tomar un respiro. Porque a veces hasta uno se siente agobiado con las preguntas. Entonces, si no sé qué hacer, no hago nada. Y está bien. Me tomo un respiro, no puedo decir, no quiero tomar contacto con nada, con nadie, quiero calmarme, me doy una ducha, me tomo un mate, me tomo un té, salgo a caminar. Es necesario, Sí, sí, yo me porque refería a que eso que vos decís es una posibilidad, pero cuando las personas tienen la actitud o la intención de querer hacer algo, no quedarse en el pensamiento, que en su pensamiento él no sé qué hacer, porque no es verdad, sino que es más simple o natural. Que si no le tenemos miedo, vamos a incluso percibir qué podríamos hacer, que igualmente son bueno, preguntas. si empezás con el no sé qué hacer, ya te pusiste una cinta plástica y te Bajaste la persiana a limitaste. la conciencia también. Exactamente. Dice Cuando Yami, yo... el instinto, Sí, decime, sí. decime. No, no, que cuando a mí me parece el tema de el no sé qué hacer, corto todo, corto todo. Me preparo mate, me hago un café, salgo a caminar, nada. O sea, porque estoy en la cabeza, estoy en los pensamientos y eso no sirve. Claro, es que a mí me pasaba que al principio cuando me escuchaba, sí, primero me pasa que tengo alguien conocido que suele decir como muletilla, no sé, no sé, y yo me agarraba la cabeza y lo retaba y le decía, no digas que no sabes, porque sí sabes. Y a mí me sirvió escuchar a esa persona hace bastante para empezar a decirme, a revisar dónde yo decía algo que no sé. Que vos me preguntes cuándo juega Argentina o a qué hora juega Argentina, no sé. Pero si es algo que tiene que ver de mí, es una práctica también no usar el no sé y convertir a la pregunta ¿qué sé yo de esto? Me sirvió un montón para nunca más en mi vida decir no sé a nada y automáticamente convertirlo en la pregunta de ¿qué sé yo de esto? Y esa
pregunta nos va a dar información, pero hay que querer hacer este switch de decir no sé a convertir en la pregunta ¿qué sé yo de esto? Lo que sea esto, no importa qué. Acá dice Yami, Eh, ¿el instinto también es algo parecido? ¿Él? ¿Instinto también es algo parecido? La pregunta ya estaba de antes. Supongo que está No, no sé. preguntando con el percibir. Yami, tu pregunta es de hace tiempo y no sé de qué estábamos hablando. Si estás hablando de percibir las entidades, de percibir la información, si estabas preguntando si el instinto es parecido a eso. Y acá Carla dice, a mí me pasa eso de percibir que va a pasarle algo a alguien, momentos y embarazos. Esa es la información que uno igual se está bajando del campo. La información está ahí y vos tenés las antenitas paradas y tic, te la conectás y te la traes. Me encantó este comentario. No significa que porque estemos percibiendo algo, y vuelvo al ejemplo de mi mamá, en el caso de Yami, por ejemplo, es distinto porque al de Yami capaz que le pregunto, che, ¿cómo estás? O le hago una pregunta puntual y ella se ríe porque me dice, me estás preguntando eso y lo estoy haciendo ahora, o como que me parece divertido. El único caso que creo que lo hago así divertido, que se lo hago puntual es con Yami, pero después no. Lo que quiero aclarar con esto es que nosotros estemos percibiendo información no significa que tengamos que hacer algo, porque me parece que también hay mucha confusión con eso, que percibamos entidades o con cuerpo, sin cuerpo, o información que está en el campo y que la estamos conectando y bajando, que percibamos más que los demás no significa que tengamos que ir a romperle las pelotas a los demás con que, mirá, porque percibo ta, 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 ta. No, eso no. Y está bueno también, ¿no? Contar esto. Porque si Yo no, como que creo uno que se pone una responsabilidad que no existe. bueno, creo que ahí entran las preguntas. Esta es información para mí, esta es información para alguien más. ¿Tengo que brindar esta información a alguien más? Eh, es un ¿Qué mensaje se que requiere yo de tengo mí? claro, pero por ahí cuando son esto que vos estás comentando, que uno recibe la información, preguntar si uno es el mensajero. Porque por ahí uno la recibió por estar, como decís vos, pensando o atento a otra cosa y le llegó, se ligaron las líneas, como decíamos cuando yo era chico, de que el teléfono te encontrabas con un tercero hablando. Puede ser eso también. Pero por eso, preguntar si la información es para uno o no. Mira, justo acá dicen mira, te voy a leer la pregunta justo con los oídos. Escucha. Marce, esta noche, ay, se me fue. Marce, antenoche estaba acostada. En uno de los oídos escuchaba bocinazos. No entendía si era una armónica. Después del partido, escuché los autos y uno sonaba como armónica. ¿Cómo desarrolló más? Preguntando si tienen mensajes para ella, si eso es una entidad, si es un mensaje en particular, si eh, le quieren hacer saber algo, preguntando. Y también que otra cosa que me parece importante aclarar, que no generemos hipótesis de que no concluyamos nada, no, porque seguro que es tal cosa. Y ahí también la cagamos, porque en lugar de hacer una pregunta, Eh, estamos concluyendo algo y nos metimos pusiste una la idea en la cinta, cabeza de nuevo. pusiste la Tal cual, cinta. bajamos la presión en la conciencia. No hay que concluir nada, hay que siempre preguntarse y mantenerse en la pregunta, pero además eh, también empezar a tomar registro que cuando uno quiere percibir más, yo siempre digo, ojo con lo que piden, porque yo que vengo haciendo preguntas, cuando empecé a percibir más, y al principio de nuevo, hacer muchas preguntas mueve mucha energía, pero cuando vos querés percibir más, después bancatela, porque yo he tenido mis días de no querer ver a personas, de encerrarme en casa y no querer ver a nadie, porque empecé a percibir más y en un principio me perturbó.
fue un día, dos, después como que eso se actualiza en el cuerpo, ¿no? Y ya después podía salir a la calle. Pero tuve mis momentos de no querer ver personas y digo, acá está lo que yo había pedido, acá yo quería percibir más, toma, Marcela, ahí tenés. Digo, primero, estar atentos a lo que pedimos, hacernos cargo, por eso digo, cuidado con lo que pide. Las preguntas amplían nuestra percepción y, y entonces a veces cuando percibimos más, es como que empezás a recibir más información de todo. Y acá volvemos a las entidades, ¿no? La entidad puede ser una piedra y uno percibir la entidad energética de la piedra que te puede dar información, como puede ser un perro, el perro del vecino, ¿no? Como que uno empieza a percibir más y todo nos puede dar información. Dice Maribel, Sí. era el mismo sonido como que sentí antes que pase. Ah, el de la como que escuchó en su oído el bocinazo y después sucedió. También, es lo mismo de la percepción previa de lo que yo estaba contando, de que a veces me pasa de percibir previamente algo. Bueno, las cosas más clásicas, que algo que al principio era toda una novedad, ahora algo es muy normal, no sé, de pensar un paciente y decir, uy, tengo que escribirle a un paciente y que el paciente me escriba, o al revés, ¿no? Es como que son cosas más que se vuelven más comunes. Después del 2012 eso se volvió más común en la comunicación. Pensar en alguien y que te llame, no te Ujú. escriba. O, o hay gente que yo lo he escuchado muchas veces, de que suena el teléfono, ahora el celular te lo permite, pero antes el teléfono en la casa, el teléfono de línea, sonaba el teléfono y había gente que sabía quién llamaba. Sí, Bueno, pero eso también es una no, práctica con la que uno se puede jugar. A mí me pasó de que suena exacto. un teléfono raro, o sea, con el número, y yo miro y dije, esta es mi mamá en el teléfono de alguien más. Atiendo y era mi mamá y me dice, Marce, me parece que me robaban el celular. Primero que me dio un ataque de risa. Segundo, no, le digo, mamá, ¿quién te va a robar este celular? Yo percibí que no se lo habían robado y entonces le dije, ¿dónde estás? Anda a buscar lo que te llamo. Y como que hasta creo que se ofendió porque me dijo, Marcela, ya lo busqué con una linterna, lo busqué en el auto. Y yo, lejos de meterme en su drama de decir, porque, bueno, su postura es me robar el celular, yo le digo, ¿quién te va a robar el celular? Le digo, seguro que se te cayó, mamá, se te cayó, anda a buscar lo que te llamo. Y la llamé y la primera llamada no me atendió y la segunda me atendió. Y le digo, ¿cómo? ¿No te habían robado el celular? Y estaba en el auto. Eso también es percepción. En ningún momento le pregunté al celular dónde estaba, pero lo percibí con la información de mi mamá. Pero ya había percibido que me llamaron un teléfono desconocido y dije, esta es mi mamá. Cuando digo que es una práctica es, ya van a estar diciendo, ¿y cómo lo hacemos? Y la respuesta es, no hay que pensar, hay que No, pensar, hay que percibir. no, hay que saber. Y, y claro, porque en realidad sabemos, hay que percibir, pero el tema es que si pensamos, no vamos a estar ni percibiendo ni Eh, sabiendo. bueno, lo que dicen es la comunicación con la entidad está en el antes de pensar. Cuando vos sentís que hay algo, hay algo. Eh, Caso que mucha gente me lo ha comentado, caso exámenes, multiple choice. Y uno dice, me parece que es la uno. No, pero y uno empieza a pensar lo que estudió, lo que leyó, pone la 2 y era la uno. No digo que no haya que estudiar, pero hay una combinación de factores. Uno, como Pero dijiste vos, uno sabe. energéticamente sin estudiar uno lo podría hacer, sí, digámoslo. Aunque va a sonar raro y no va a gustar. Se, se puede hacer energéticamente cuando vos preguntás. Si vos Mira, preguntás cuál es, eh, yo sé, la haberlo hija de sabido una antes. persona que está con el tema, que está con el tema de entidades, o sea, los hijos conocen el tema desde chiquititos, o sea, todo lo que es entidades,
Eh, y el hijo una vez comentaba que en un examen, no me acuerdo si era de química o física, en tercer año del colegio, no, no estaba perdido, no sabía la respuesta. Entonces le pidió a la entidad del profesor ayuda y a toda aquella entidad que estuviese, que supiera de física, que estuviese presente y que se quisiera divertir explicándole, ayudándolo con el examen de física, que lo ayudaran. Y se dejó llevar por lo que había pedido. Y le fue bien. Claro. Mirá lo que dice Maribel. Eso me pasa mucho. Llamo a ciertas personas que me deben, por ejemplo, los llamo energéticamente y aparecen. Vamos a aclarar que eso es jalar. Estás jalando energía de las personas que le deben plata. Y por eso aparecen. Dicen Vanina, Sí, qué eso hermoso ojalá. tema tratan, gracias. Lo que te quería preguntar es, volviendo a las entidades, ¿no? Si, ¿cuál es la experiencia que más te gustó cuando empezaste con esto? Porque, bueno, yo creo que es importante esto de lo que vos contabas de chicos, ¿no? Yo creo que vos sos una persona con mucha percepción y que ahora estás como dándote el espacio para estar en la salsa de la percepción Sí. que quizás cuando eras chico te coartaron. Y empezar con esto de las entidades es como que te dio más permisos y herramientas, pero ya lo tenías, Edu, ya lo tenías. Desde que estás ahora jugando más con las entidades, ¿qué es lo que más te gusta? O te pasó que te haya gustado. Eh, Creo que son varias cosas. Bueno, por empezar, lo que me siento muy a gusto es esto que en algún momento vos también vos también lo hablaste, que es el, el tener el contacto constante con el equipo propio. Llamo equipo propio a las entidades que están, al grupo de amigos de entidades que está con uno, para definirlo, que Sí, es el grupo aclaremos de amigos. que lo que yo llamo equipo espiritual, que cuando hicimos cuando hicimos el Exacto. mindset le puse equipo espiritual, es el grupo de seres de luz asignados a nosotros, por decirlo de alguna forma, que están siempre con nosotros. Sí, o sea, es una combinación, o sea, son seres de luz, Sí, es una combinación. es un grupo espiritual en donde la mejor definición es un grupo de amigos, porque no van a hacer nada por mí o por uno, pero sí yo puedo tenerlos para como comentar cosas que me están pasando y tener un Y soporte. pedirles asistencia que te la van a dar solo Exactamente. si se la pedís. Mira la pregunta, Uh -huh. aprovecho esto de que estás diciendo, dice Verónica, ¿y si pedís pero la entidad es mala? Se perdió la primera eh, parte seguramente, Verónica, pero no importa. eh, lo que uno puede pedir es las entidades que lo favorezcan a uno. De todas maneras, yo o sea, yo lo que cuestiono ahí es el nivel de conciencia que tenemos con la dualidad bueno y malo, y cuando digo el nivel de conciencia es lo mismo que las entidades, no hay diferencia. Quiero contestarle a Verónica y después quiero que retomemos lo que estabas diciendo. No hay diferencia con entidades buenas y entidades malas, porque es lo mismo que decir o pensar que hay personas buenas y personas malas. Y si estás pensando que hay personas buenas y personas malas, es porque en tu conocimiento y tu nivel de conciencia tenés una dualidad que no te permite ver que no hay diferencia. Entonces, lo que hay es personas con más conciencia y personas con menos conciencia. De la misma manera que yo hace 10 años tenía menos conciencia que hoy y que si sigo expandiendo mi conciencia voy a seguir teniendo más. Entonces, como hay personas que tienen menos conciencia, las entidades también. Y pongamos, por ejemplo, una persona que haya fallecido, que desencarnó y que está su entidad por acá no dándose cuenta que se murió,
Y entonces no es una entidad mala, simplemente es una entidad con poca conciencia. ¿Se entiende la diferencia? Tenemos que entender primero de que no hay bueno y malo, ni persona ni entidad. Si no, se sigue alimentando la idea errónea de que hay entidades malas. Pero también está la idea errónea Mm, de que hay personas malas. Y hay personas con menos conciencia, nada más. Y exactamente. con respecto a lo que vos decías del equipo espiritual, dicen, serían los llamados ángeles. Los ángeles son entidades, pero no son los únicos. Exactamente, no son los únicos. Están los seres de luz también, que son como distintos niveles, si se puede decir de alguna manera, que prestan asistencia. Pero están los generales, como por decir, y el equipo propio, o sea, el ¿Jugás grupo mucho que con tu vino a equipo acompañar propio? ¿eh? Ah, ¿Cómo? ¿jugás mucho con tu equipo? Eso que digo, para retomar el tema de lo que te había Sí, preguntado, era lo que te sí, gustaba, y justo estabas sí, hablando de tu equipo. sí. Más, más que jugar, o sea, intercambiamos mucho. El, intercambiamos mucho yo intercambio mucho con ellos y ellos intercambian mucho conmigo. Y me gusta mucho. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo, lo que yo tengo una experiencia muy linda con el tema entidades o espíritus, haciendo una práctica de entidades de la naturaleza. Yo te lo comenté, creo, Cuando fue en hablábamos un... del chamanismo el otro día. Sí, sí, haciendo una práctica de entidades de la naturaleza. Nos piden que nos pongamos en contacto con las entidades del lugar, o los espíritus de la naturaleza del lugar, y que entramos en contacto con ellos. Yo tomé contacto y sentí en un momento que salí corriendo del lugar donde estaba con un grupo de gente. Éramos todo un grupo de gente corriendo, que dimos la vuelta al lugar, íbamos corriendo como por un bosque y llegamos a una orilla de un río. Todo muy lindo, qué sé yo, terminó la experiencia, se pidió, me había gustado, o sea, pero hasta ese momento era como algo mental, o sea, mi idea era, fue verdad, fue algo del momento. A la mañana siguiente, después del desayuno, salí a caminar con alguno de la gente que estaba haciendo el taller conmigo, y, y mientras iba caminando, dije, yo estuve acá. Y o sea, era como si hubiese pasado caminando yo la noche anterior por ahí. Y podía describir y me sentía totalmente, y eso me agarró, me abrió la cabeza. A partir de ese momento yo empecé a tener un trato con las entidades y la parte espiritual mucho más profunda. Y esas son esas experiencias que cambian tu perspectiva y es como que imposible hacerse el boludo Sí, después de eso. es, es, es el antes y el después. Es un antes y un después. Está bien, fue un momento significativo, eh, al que le siguieron momentos de duda y de agobio por el contacto también con eso, pero y de duda, porque muchas veces me sentí que estaba como en un terreno en que no sabía cómo moverme, y la práctica y el tiempo y conocer distintas formas de percibir todo lo que es el tema espíritu y entidades, me, me fue mostrando y haciéndome dar cuenta de que es mucho más amplio de las personas conocen o que conocemos. Sí, está bueno también, te iba a preguntar, como estabas hablando de tu equipo y que te gusta estar en comunicación con tu equipo,
en qué nos ayudan, cómo los ayudamos, y antes de que me contestes, aclarar que nosotros, Edu y yo, hicimos varias cosas, podríamos decir, de distintas filosofías. Cuando, por ejemplo, estábamos hablando de chamanismo, hicimos otras cosas en Access Consciousness, donde aprendimos a hacer las barras. Pero también hicimos otras formaciones y otros cursos en otras filosofías, entonces también aclaremos que estamos hablando de ciertos conceptos que nosotros nos ocupamos como de unir, porque hay filosofías que quizás, no sé cómo llamarlo, escuelas en donde sí enseñan o sí dicen que están las entidades malas, a los cuales Edu y yo no adherimos, y para aclarar un poco de que hemos aprendido de distintos lados, y esto que yo siempre digo, ¿no? Tomar lo que a uno le sirve. Por eso a veces hablamos del chamanismo y en otro momento estamos hablando de otra cosa. No nos paramos, es como que no nos estamos casando con ningún punto de vista fijo, podríamos decir. Eh, y, y sí hemos hecho las prácticas, yo he tenido prácticas buenísimas con los ejercicios que hemos aprendido de chamanismo y lo que nos ofrece, y está bueno que uno ponga en práctica todo y que después uno tome lo que le sirva y elija, ¿no? Y no quedarnos con a un punto de vista muy fijo que es de alguien más. Por supuesto que es ni nuestro siquiera, ¿no? Porque si es fijo no nos va a servir. Sí debe Sí, o tener como sea, posibilidad. fueron varias prácticas y no deja de sorprenderme las veces que hemos charlado de encontrarme con alguien que ha recorrido caminos similares a los que yo hice. Eh, y, y lo que venimos comentando es un Doctrinas. poco sí, una síntesis de todo eso. Y como yo te decía la semana pasada, hay cosas que yo me quedo de que aprendí en algún lugar y hay cosas a las que no adhiero. Hoy, yo creo que el trabajo, el contacto o la vivencia diaria con el tema espiritual es propia y es necesaria. Este, Se nos ha enseñado otra cosa, el chamanismo rescató por su conocimiento de algunas cosas y de determinada manera. Access Consciousness lo presenta de otra filosofía en la que tengo más puntos en común, pero creo que también es que uno empiece a tratar con todo esto y uno empezar a darse cuenta qué es lo que quiere con todo esto. O sea, no es porque me dijeron tal cosa, tiene que ser así. Es tomar conciencia Hacer su de propia uno de eso. experiencia. Uh-huh. Este, es recibir la información y a partir de esa información uno, ¿qué hace con eso? O sea, la puedo dejar guardada en un estante y que quede ahí, o puedo decir, bueno, me interesa, empiezo a entrenar con esto. ¿Qué sale? Y también tomar en cuenta creo que cuando a uno le interesa, cuando uno empieza a ser más consciente que los juicios nos impiden percibir más, recibir más, nos impide todo lo que juzgamos no lo vamos a poder elegir. Cuando uno está eligiendo expandir su conciencia y ampliar su conciencia, empieza también a estar más atento con no comprarse las creencias de los demás. Y cuando digo los demás, son todos los demás, es el mundo entero, que puede ser desde la televisión, un libro, un video, e incluso alguien que te está dando un curso, por más caro que sea. A mí me pasó que escuchaba ayer y me reía porque
se lo pasé a mi mamá un video de un astrólogo, que cada tanto lo escucho porque me parece divertido las cosas que plantea, y a veces me parece interesante porque como a veces percibo la energía de que empieza a estar disponible cuando vienen portales, cuando hay eclipses o el tema de la luna, lo percibo antes, entonces me gusta. Tengo todavía mi parte humana, por supuesto que me gusta chequear y decir, ay, a ver qué está pasando. Y cuando alguien, o lo canalizo a través de registros akáshicos, o a veces busco si hay algo astrológicamente, ¿no? Que esas energías se perciben. Y esto de que, por ejemplo, que podamos, que mira que similitud hay con las entidades, cuando las personas empiezan a tenerle miedo a esas energías o conjunciones, que siguen siendo energías, que están disponibles ahí para nosotros. Y no significa que entonces si te sentís mal es culpa del eclipse, si te sentís mal o si te pasó algo es culpa de que está Plutón y no sé qué, haciendo no sé qué cosa. Y en realidad es energía disponible que si estás dispuesto a recibirla, la usas a tu favor. Y si no estás dispuesto a recibirla, te va a cagar a cachetazos. El tema también es, uno puede estar Pero porque no dispuesto la a recibirla, recibimos. Porque no, pero preguntarse si eso que estoy, esa energía es para mí también, o si me va a contribuir a mí también, o de qué forma me va a contribuir, o de qué forma yo puedo contribuir con esa energía para alguien más. O sea, eh, eh, es, es dejar que lo atraviese la información y decir, bueno, me agarró me agarró la lluvia, bueno, ¿con qué me queda de esto de la lluvia que me agarró? primero recibirla igual, porque si la quiero rechazar, ya la persona la va a pasar mal. Es que si yo le pongo un freno a eso, le pongo un freno a todo lo que viene después. Puse una cinta. No es que yo la cinta, o sea, la cinta no es un paraguas. O mejor dicho, yo con un paraguas puedo moverme, pero sigue lloviendo. Yo lo que estoy haciendo es abrirme camino con un paraguas. O sea, es como usar preguntas. Si yo directamente me mojo y me angustia que me moje la lluvia, le puse una cinta. O sea, me limité. O sea, está bien. A ver, yo una vez tenía que encontrarme con alguien bueno, tomo el colectivo pidiendo yo que llegar más rápido y no. Y atacado el tránsito, qué sé yo. Llegué tarde. Cuando yo sabía que, por más que había pedido el lograr que se abriera, que poder llegar a tiempo, qué sé yo, dije, listo, está más allá de mí. Hice todo lo que tenía a mi alcance y a mi nivel de conciencia. Cuando llegué, pedí disculpas, me dice, no, gracias porque no sé qué había pasado, llegaba más tarde la otra persona. Y bueno, es eso. Bueno, igual ahí eso me parece interesante agregar de que eso no es un problema, pero lo convertimos en uno generalmente, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿por qué vamos a convertir esto en un problema? Que obviamente vienen de las exigencias y de la rigidez que tanto charlamos nosotros. De cumplir y tener que ser puntuales. Eh, y volviendo y otra cosa que quería aclarar de esto, de haber escuchado este video del astrólogo, que me reía porque yo se lo mandé a mi vieja por algo muy puntual y ella, claro, al escucharlo todo hablaba de un montón de otras cosas. Y dijo algo que claro, entonces mi mamá se ríe y me dice, che, ¿cómo escuchaste esto que dijo de la realidad? Y yo me mataba la risa porque él decía, bueno, repitió mucho, hay que ser realistas. Hay que ser realistas y si vos tenés unas fantasías como preguntando, bueno,
algo así como, ¿qué querés para el año que viene? Pero sé realista. Y entonces yo le contesto a mi mamá es que me reí, le digo, me reí porque esa es una limitación de su creencia. Él hablaba de que vos pudieras ponerte metas y objetivos acorde a tu realidad. ¿Y yo qué digo? ¿Qué enseño? Exactamente lo opuesto, que no tenés que ver tu realidad actual, sino cuál es la vida que querés vivir y, y que no importa la realidad actual y si no te gusta tu realidad actual, no la tenés que cambiar, te creas una nueva. Entiendo que puede ser que esto no se comprenda o que no se piense que sea posible y en la linealidad solemos a pensar que entonces hay que cambiarla. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad que está disponible, hay otras. La otra es te creas una nueva. Entonces, nada, yo me reía porque en otro momento lo hubiese juzgado con lo que esta persona estaba planteando en el video de YouTube y yo dije, le digo a mi mamá, no, nada, me reí, es decir, le recibo la información, solo que yo no elijo eso, pero sí reconozco que lo elegí años atrás en mi vida. Y entonces vuelvo al tema del recibir, que cuando nosotros podemos recibir todo, si total después elegimos nosotros. Entonces, vos podés Ujú. recibir las críticas, la energía que hay en las críticas y el juicio va a caer en la persona. Podemos recibir la lluvia, el sol, el viento, pero igual después vamos a elegir. La cuestión es que cuando escuchamos algo, podamos recibir lo que estamos escuchando, pero después hacernos responsables de todo esto que escuché que voy a elegir, si es que voy a elegir algo. Lo mismo con nosotros que estábamos hablando, ¿no? Nosotros estamos acá para hacer una contribución para los demás, para quien quiera recibirlo y dentro de eso, bueno, que cada uno elija qué es lo que va a tomar de este vivo. Y volviendo a la pregunta que te había hecho de, de que me estabas contando de lo que te gustaba esto de interactuar con tu equipo, y un poco para cerrar, que ya van a ser, va a ser como 1 hora y media que estás acá teniendo que aguantarme. ¿En qué nos ayudan y cómo nos ayudamos? Un poco como para que quede también más claridad con eso. Eh, Nos ayudan en todo aquello que le pidamos ayuda. Que Eh, elijamos. hay que hacer una salvedad. El equipo no va a hacer nada que yo no esté dispuesto a hacer. O sea, yo no le puedo decir a mi equipo, che, hay que limpiar la casa. Eso te corresponde a vos. Ellos te pueden ayudar en el tema facilitar el que encuentres la escoba, que encuentres el trapo de piso, hacerte acordar que tenés que comprar lo que sea, pero el trabajo lo vas a hacer vos, no es que el equipo No pueden va a elegir hacer por algo por vos. nosotros. No pueden elegir por nosotros, sí nos pueden ayudar. Sí le podemos pedir, háganme acordar cuando vaya a tal lugar de comprar tal cosa, o cuando esté con tal persona preguntarle tal cosa. Eh, Eso sí pueden Esas son las entidades ayudarnos. Eh, ayudantes. Hay distintos tipos de Esas entidades, son, capaz que ese es podemos contar. ese sería mi equipo. O sea, y yo también sí puedo agrandar mi equipo. Puedo decir, me gustaría que al equipo se sume gente que me haga más consciente en determinado tema. Sí, y también algo que no Eh, estamos diciendo y me parece que les va a encantar a las personas que les vamos a dar ahí como un tip es que también las entidades pueden contribuirnos con dinero y otra cosa que no dijimos nunca es que nuestro cuerpo es una entidad que tiene su propia conciencia y que también puede contribuirnos con dinero. Dice Clara, ¿la respuesta de ellos puede venir en otro momento futuro? si consideran que es necesario que vos lo sepas en otro momento, sí. En ese sentido tienen un manejo del tiempo mucho más acorde a nuestras necesidades que nosotros. Tal cual. Acá Silvi dice, ¿cómo cambias la realidad? Ah, qué pregunta. Y bueno, en el taller de crear mi vida de esta semana, que es un mindset, estamos justamente haciendo eso, creando la vida desde un, o sea, se llama crear mi vida
lo que hacemos es esto de para crear una realidad nueva, más que cambiarla, y bueno, si están las chicas presentes van a poder Más contar. que, más que cambiarla, lo que vas a lograr con tu equipo de espiritual o tu equipo de entidades es ayuda para darte cuenta de cosas. O, o para saber dónde enfocarte o calmar ciertas ansiedades si se quiere. Claro, Pero pero ella lo dice por lo que yo estaba hablando de lo que yo decía, de que la realidad uno la puede, se puede crear una nueva realidad, bueno, o cambiarla, pero en lo que hacemos en el mindset de crear mi realidad es aprender a salirnos de la linealidad y crear nuestra vida desde algo que no es lineal. Eso estamos haciendo esta semana, pero con respecto a las entidades, la realidad la creamos nosotros, las entidades nos contribuyen, ellos nos no crean ni contribuyen. cambian nuestra realidad. No. Dicen, acá dicen, y si ellos no están de acuerdo con lo que se les pide, tenemos libre albedrío, chicos. Las entidades están ahí para asistirnos y ayudarnos. No es que opinan y dicen, che, esto es una estupidez. Como que si vos pedís asistencia a una estupidez, la vas a tener. Por eso cuando hablábamos al principio de que uno se encuentra con cosas que si pudiera tejerlas para atrás diría, esto fue cuando yo dije tal otra y me trajeron esta respuesta. Traen la respuesta. Lo que pasa es que ahí yo lo que sugiero siempre es, con esto que está preguntando, que esto también lo explico mucho cuando enseño registros akáshicos, es que cuando uno hace una pregunta a los guías, nosotros somos los que tenemos que tener la habilidad de hacer buenas preguntas. Y cuando digo buenas preguntas, son preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Porque, bueno, que sean preguntas que verdaderamente nos van a contribuir en Pues respuestas, la y no pregunta tanto en cerrada respuestas, en posibilidades. la pregunta cerrada puede ser si en cosas de esto va a contribuir en mi facilidad para lograr tal cosa, esto va a contribuir en mi facilidad para ese tipo de preguntas cerradas sí las puedo hacer, Sí, pero no pero vos no la pregunta estás diciendo desde algo que es muy el querer que me importante. dé. Claro, pero estás diciendo algo muy importante, y es que generalmente las personas que dicen esto me va a contribuir, y supongamos que la respuesta es sí, sí, pero nadie te está diciendo cómo. Y puede ser una contribución muy incómoda o con algo que no te guste porque no preguntaste si es una contribución de facilidad. Y vos, como nosotros ya tenemos más práctica, vos qué estás diciendo, ya estás estás poniendo el ejemplo en la pregunta de la contribución con facilidad. Y eso es todo un aprendizaje, porque al principio uno piensa que es contribución, qué lindo es contribución, y es momento. Que sea una contribución puede ser a través de, no sé, de que te chocaron el auto y entonces eso después igual es una contribución para vos. Y vos decís, ¿cómo? Pero si me chocaban el auto. Bueno, la contribución viene después. Y otra cosa es tener facilidad con todo o pedir o preguntar si esta contribución me va a crear más facilidad para mi vida o si es una contribución que me va a dar más dinero. Y ahí está la riqueza de hacernos hábiles con las preguntas. Uh-huh. El tema preguntar No es hay todo un más, entrenamiento. tal cual. Forma parte de la práctica, no solamente con las entidades, sin entidades también. Es Con, como preguntarle cosas a tu exactamente, inconsciente o al universo como quieran. sin entidades también, sí, Dice Giselle, las preguntas a las entidades, ¿en voz alta o mentalmente? mentalmente. O en voz alta, pero con el tema de la pregunta mental ya está. Y es más rápido de lo que uno piensa. Sí, sí. En realidad, cuando hacemos preguntas, no hace falta hacerlas en voz alta. De nuevo, con entidades y sin entidades, siempre podemos hacerlo mentalmente. Uh-huh. Eh, También me parece que está bueno que cada persona lo ponga en práctica y revise qué es lo que le funciona a uno, ¿no? Dice Gise acá, mil gracias, Edu.
porque yo he hecho siempre las preguntas mentalmente, pero hubo momentos en donde hacer las preguntas en voz alta me ayudaba a conectar más con la pregunta y estar más presente, como conectando con la energía de la pregunta. Y no fue siempre. Generalmente hago preguntas mentalmente, pero hubo momentos al principio que hacerlas en voz alta me servía para estar más concentrada. Si no, es como que las Yo repetía como tengo, loro sin conectar con la energía. yo muchas veces me las hago por escrito, o sea, me hago porque me ayuda a armarme el encadenamiento de ¿Sí? cosas que quiero saber. Yo acá tengo mi cuaderno de preguntas. Miren, todo esto es un cuaderno de preguntas, todas escritas. Eh, Acá te dicen gracias, dice Jessy, bellísimo vivo. Bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron acá en vivo, que están acá hace una hora y media escuchándonos. Edu, ¿algo que te hubiese gustado que te pregunte que no te pregunté, que No, quieras no, no, compartirnos? nada. No, me hubiese gustado, pero bueno, lleva más tiempo hacer una pequeña como meditación para tomar contacto con el equipo, pero lo podemos dejar para otro momento. Sí, sí, Este, totalmente. pero no hay nada en particular. Para los que tengan ganas, acá dice, buscando el cuaderno, dice Gise. Clara dice, ¿hay un taller de esto? Sí, está Mindset y tu equipo espiritual, que es un taller que hice bien desde cero, es decir, podríamos decir básico, Edu. Como que es un pantallazo de Eh, todo, Mindset y tu equipo espiritual. Te explico de los guías, te hablo de cómo funciona, pero es como que hay bastante sí. información. Trabajamos los miedos en ese mindset, lo que me estoy acordándome de las cosas que surgieron en ese mindset. Trabajamos Bueno, mucho los lo que miedos. sí quiero, no me quiero ir sin que cerrar. Por favor, tengamos a la conciencia de que las entidades o los espíritus que nos rodean no nos vienen a asustar ni nada que se le parezca. O sea, saquemos todas esas barreras o esas limitantes que nos generaron los años y aunque sea por el solo hecho de curiosidad y ver qué pasa si yo dejo de tenerles miedo. Porque eso va a ayudar mucho a percibirlas más, a tener más conciencia, a tener menos juicios, o sea, porque el juicio es un encadenamiento también de sucesos, o sea, yo me pongo una barrera acá, esa me trae otra, y no porque esto y porque el otro, y empiezo a construirme un laberinto en el que quedo encerrado. Totalmente de acuerdo. Muy bueno lo que estás sumando. ¿Están preguntando si queda grabado? Sí, ya terminamos y lo grabo. Eh, bueno, hay muchos mensajes de gracias, que muy contributivo. ¿Dónde se dicta ese taller? El de Mindset, los Mindsets en un grupo de WhatsApp. Ahora ya el de este año no lo vuelvo a repetir, pero el año que viene sí, seguramente en enero. Y además con Edu, además de ese taller podríamos decir que es la base para empezar en estos temas, para iniciarse en estos temas. Pero además de eso, con Edu estamos ahí armando encuentro. A mí nos gusta, en realidad queríamos, vamos a decirlo, estamos pensando en hacer un retiro con entidades para estar dedicados a estas prácticas y hacer distintas prácticas con entidades. ¿No, Edu? Ahí estuvimos viendo lugares. Edu, es que Sí, pasa que ya Edu me mostró uno y ya me capriché con este, pero vamos a preguntarle a las entidades dónde quieren que lo hagamos. sí, porque aparte ellas fueron las que me dijeron que te lo reitere el tema. Vos me lo habías comentado y yo te lo dejé como en un espacio y cuando me dijeron sí, es que te dije de hacer este encuentro en algún lugar de la naturaleza para contactar con entidades o conocer más sobre el tema.
y hacer varias prácticas y también sobre todo lo que nos gustaba la idea es la continuidad, ¿no? Porque no es lo mismo que practiquemos algo una vez que hacerlo sostenidamente en un grupo y hacer distintas prácticas todos juntos y estar más Sí, del y día. para Después eso, vamos a ir viendo cómo lo hacemos. me llevo de este vivo para eso el tema del uso de péndulo. También, también. Mira, acá están diciendo en Rosario, en Puan, otra que dice en Rosario. Eh, sí, yo quería un lugar de una reserva, California, dice Clara. Vamos a... hoy Edu me mandó, me encanta porque las personas se acuerdan de los vivos que dije de Maldivas. Hasta Edu me mandó una oferta de Maldivas que hoy la estuve viendo. Ahora todas las personas ven algo de Maldivas y me las mandan. Me encanta porque hay un montón de personas que me mandan cosas de Maldivas. Así que, ¿quién les dice que nos vamos al Caribe con las entidades? Ojo, Edu, ¿eh? ¿Por qué no? Ojo, Edu, que ¿Por te qué saco el no? pasaje ya. Ya mismo te saco el pasaje. Eh, qué lindo, dicen. Bueno, así que bueno, vamos a hacer algo así, pero sobre todo porque nos interesa en Mendoza, dice Vero. Nos interesa la práctica y También. hacer varias y también tener distintas vivencias y en estas combinaciones, ¿no? De poder practicar las preguntas, poder practicar las vivencias de chamánicas, como que hay un montón de cosas que se pueden hacer también para entrenar el percibir. Así que bueno, en eso estamos haciendo con Edu, en nuestros encuentros donde nos intercambiamos y cada día hacemos más cosas. Nuestros encuentros van a durar 25 horas en cualquier momento. Sí, Cada vez que sí, nos cada vez se hace juntamos, más largo. abrimos más temas. Sí. Bueno, Edu, un placer enorme tenerte aquí. Lo del mismo digo, Capilla del Mar, Monte, dicen. realmente estuvo muy lindo, realmente muy lindo. Muchas Lo gracias disfruté por mucho. compartir todas tus experiencias y conocimientos. Un placer y bueno, ya estaremos de nuevo por aquí compartiendo. Gracias a todos Listo, los que están listo, para una en próxima. vivo y a los que lo van a ver grabado y los que están agradeciendo. Así que gracias a todos. Bueno, Un abrazo saludos grande. para todos y gracias por Nos estar acá. vemos. Chao, Mar, Gracias. hasta Gracias luego. a Edu y a todos. Chao, chao.